Es un sí, gracias. Es un placer, tener a la doctora Mónica Rubio García aquí con nosotros. A nombre de la titular de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, la maestra Gabriela Rodríguez, agradecemos su presencia y también agradecemos la organización de todos estos trabajos del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población por parte de la doctora Rosario Cárdenas. A continuación, daré una semblanza de la doctora Mónica Rubio García. Ella es doctora en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Dentro de su experiencia profesional, la cual ha sido diversa, precisamente en la UPAEP, y justo desde mayo de 2022, ella es la directora académica de la Facultad de Economía. En su actividad académica ha impartido diversos cursos, talleres y seminarios en México, así como otros países. Adicionalmente, se ha desempeñado como miembro de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica y actualmente funge como miembro del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, precisamente del Consejo Nacional de Población. A lo largo de su vida profesional ha realizado diversas labores en vinculación con diferentes niveles del gobierno y sus áreas de interés son la economía social del mercado, la economía del sector público y las políticas públicas. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora Mónica Rubio García con la presentación llamada Descentralización Fiscal y Crecimiento Económico, evidencia para México desde el año 2000. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, buenas tardes. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes. No sé si sean los mismos, pero ya el año pasado tuve el gusto de platicar. Voy a empezar a compartir la pantalla para que vayamos avanzando. Bueno, como nos estaba diciendo, el tema es la descentralización fiscal y crecimiento económico. ¿De qué se trata? A ver, cuando nosotros hablamos de descentralización fiscal, es cómo están organizados los diferentes niveles de gobierno, cómo los ingresos se recogen y después cómo esos ingresos se reparten entre los tres órdenes de gobierno. Ustedes, yo creo que sí, esto lo sabemos, ¿verdad? En México, la principal fuente de ingresos para el gobierno o la recaudación más importante de ingresos es a través del impuesto del ISR y del IVA. Pero la siguiente parte es, bueno, una vez recaudado todos estos ingresos, bueno, ¿qué se hace con ellos, no? ¿Hacia dónde van? Y luego, pues lo más importante, dado que somos una república y somos una federación, bueno, ¿cómo se reparten estos ingresos? Y la pregunta es, bueno, estos ingresos una vez que se reparten o que se tienen ciertas potestades fiscales en los diferentes estados y municipios, pues cómo contribuyen al crecimiento económico. Entonces, el objetivo en este caso es examinar si la descentralización generó crecimiento económico regional en los 32 estados de México en el periodo de 1998 al 2016. Esta descentralización, estamos hablando de descentralización fiscal, es un proceso dinámico que tiene efectos causales y de endogeneidad. A ver, no se asusten, como la vez pasada. A ver, estos son términos, pero ¿de qué se tratan? Son efectos de causa-efecto, o sea, quién está causando el efecto y cómo está respondiendo una u otras variables. Y la endogeneidad se refiere a quién genera el crecimiento. Si en este caso el crecimiento económico está causado por las mismas variables que lo están generando o existe una diversidad en esta razón de crecimiento. Nosotros vamos a hablar, entre otras, de las variables fiscales, como son las transferencias. Las transferencias son de dos tipos, las que son transferencias, eh, participaciones y las aportaciones. Un poquito recordando cuáles son estas dos. Las participaciones son transferencias no atadas, no condicionadas, es decir, a través de una fórmula, el gobierno central reparte a los diferentes estados una determinada cantidad de acuerdo principalmente al tamaño de su población, a los ingresos que recaudan y también al crecimiento económico y nivel de pobreza que tenemos en cada uno de nuestros estados. Esas son las participaciones. Y luego tenemos las aportaciones. Esas son conocidas como transferencias atadas. ¿Por qué? Porque van a un rubro específico de actividad. O sea, esas no las pueden usar los estados en los que ellos consideren pertinente, sino que pueden ir dirigidos a salud, a educación o inversión pública.
Luego tenemos también dentro de las variables que vamos a estar hablando los ingresos propios, es decir, los ingresos que se recaudan a nivel estatal. Esos, bueno, el más conocido, ¿verdad? Que nosotros tenemos, pues el ingreso, por ejemplo, en la tenencia, el control vehicular, y luego vamos a estar hablando del gasto en inversión. El gasto en inversión que se refiere a la inversión pública. Bueno, a ver, esta es la parte formal. No se asusten tampoco. Ahorita vamos a ver que estos modelos econométricos, como son los panel o esta prueba de causalidad de Granger, nos va a ayudar para sacar conclusiones. Entonces, a ver, solo es para mostrar que este fue un trabajo formal en donde detrás de todo lo que yo les voy a decir, bueno, pues hay un estudio econométrico para que podamos ver, bueno, esas conclusiones a qué nos llevan. Vamos a estudiar o vamos a utilizar o se utilizó también en este estudio un análisis de impulso-respuesta y de descomposición de la varianza. Otra vez, no se asusten. ¿A qué nos referimos con este de impulso-respuesta? Es decir, ¿qué pasa en la economía estatal cuando llegan las transferencias? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué pasa con el crecimiento? Hay más crecimiento, ¿no? Porque entonces la pregunta sería, bueno, ¿y esas transferencias para qué nos sirven a los estados, no? Finalmente, si la economía no crece. O sea, ¿cuál es la respuesta de este impulso? Que lo vamos a ver, qué pasa con estas transferencias, ya sea participaciones, ya sea las aportaciones, cómo están, sí o no, generando crecimiento en la economía de los estados. Y luego la varianza. Bueno, a ver, la varianza que nos mide, pues qué tanta diferencia hay de diferentes datos con respecto a la media. Entonces nosotros vamos a ver qué pasa igual nuevamente con estas variables que les menciono desde aquí arriba, qué están haciendo con el crecimiento económico, es decir, impactan más, impactan menos o finalmente el comportamiento de estos impulsos que está haciendo para que el crecimiento, por ejemplo, en los estados sea más constante o son estas causantes, estas transferencias sobre todo, causantes de que, por ejemplo, en los estados tengamos de repente crecimientos grandes de PIB y de repente caídas muy fuertes. Ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso para qué? Bueno, porque finalmente el PIB es la fuente de riqueza con el cual un estado y los habitantes de los estados pues viven, ¿no? Acuérdense, para generar PIB pues se crean empleos. Entonces, ustedes, cuando hablamos de PIB, es importante asociarlo, por ejemplo, a la generación de empleos. Bueno, entonces, los modelos de federalismo fiscal, un poquito de teoría, los hay de primera y segunda generación, pero lo importante de ellos es que identifican el crecimiento regional como uno de los beneficios potenciales de la descentralización. Es decir, estos dos modelos, a través de los que han estudiado toda esta parte teórica, nos dicen que la descentralización tiene que generar crecimiento económico. ¿Sí me explico? O sea, a ver, ¿a qué se refiere? La descentralización es bajar potestades a los niveles de gobierno más abajo. Ujú. Tanto para la recaudación como para las decisiones de gasto. Entonces, pero ¿qué pasa? Fíjense bien, la arquitectura fiscal, es decir, cómo están arreglados los diferentes niveles de gobierno y las reglas de un sistema descentralizado, deberían mover a la eficiencia, es decir, cada vez dar mejores bienes públicos y mayor cantidad de ellos. Porque eso se supone que va a alentar el crecimiento económico y por lo tanto la mejora de los diferentes estados. Esto, fíjense, es bien importante porque me dice, o sea, ¿qué pasa si todo el ingreso, como sucede en países como México, lo recauda el gobierno central y después él lo reparte a los diferentes estados? Hay otros modelos de arquitectura fiscal. Fíjense, en países como Estados Unidos o algunos países de Europa, los que más recaudan ingresos son los estados. O sea, es el segundo nivel de gobierno y no el primer nivel de gobierno. Usted me va a decir, bueno, o estarán pensando, ¿cuál es el mejor sistema para que la economía vaya mejor y que la gente viva bien? Pues depende del momento económico y las realidades, incluso la cultura de cada uno de nuestros países. Ahora, no existe un modelo teórico que explique, regresando a nuestro tema, si la descentralización puede alentar crecimiento económico a nivel regional. Aquí tenemos varios autores, no voy a perder el tiempo, pero bueno, vean ustedes que hay autores que ya se han hecho esta pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es, si yo descentralizo estas decisiones en recaudación de impuestos, si yo dejo que los estados se hagan responsables de esa recaudación y después de cómo aplican ese gasto,
¿Eso va a alentar o no el crecimiento? Esa es la gran pregunta. Bueno, mucha literatura, al contrario, no hay literatura casi que trate este tema, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean. O sea, son pocos los autores que trabajan estos temas. Sin embargo, tenemos algunos, o nos dimos en la tarea de recaudar. ¿Por qué les hablo en plural? Porque tengo dos personas más que trabajamos este tema, por eso les hablo en plural, ¿eh? La evidencia entonces disponible nos dice que la relación entre la descentralización y el crecimiento económico regional sigue sin ser concluyente, es decir, no pasa lo mismo en todos los estudios que se han hecho. Por ejemplo, estos dos autores nos dicen que si hay una relación positiva, es decir, mientras más hay descentralización, entonces el crecimiento regional es más grande. Sin embargo, fíjense, vienen estos autores y dicen que no es cierto, que todo lo contrario, que cuando hay una descentralización, entonces el crecimiento económico regional disminuye. Y luego vienen estos dos, imagínense, que dicen que no hay nada de relación ni positiva ni negativa. O sea, tu gobierno central puede seguir descentralizando ingresos, decisiones de gasto y no va a pasar nada. O sea, no hay relación con crecimiento. Bueno, en el caso de estos últimos dos autores reportan una fuerte relación positiva, pero fíjense, solamente en cuanto a los ingresos y el crecimiento económico. O sea, no encuentran esa relación en descentralización de gasto. No sé si ustedes sí, a ver, tenemos clara esta diferencia. Ingresos es recaudación y gastos es cómo aplico lo que recaudé. Ajá, entonces para que no se vayan perdiendo. Los países en desarrollo en América Latina muestran una diversidad de arreglos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que no somos homogéneos en América Latina. Así como podemos encontrar países que están altamente centralizados en el gobierno, en el primer nivel de gobierno, podemos encontrar también países en América Latina que no existe esa concentración tan grande y que son los niveles, segundo o tercer nivel, los que más recaudan, ¿eh? O sea, sin embargo, sí encuentran una evidencia de asociación positiva con la descentralización y el crecimiento económico. Smith es un autor que sí voy a mencionar un poquito más, investiga que hay una mayor recaudación de los ingresos tributarios de origen propio por parte de los gobiernos locales y estos sí van a promover el desarrollo y el crecimiento económico. Este es un hallazgo bien importante porque fíjense, ustedes dentro de todos los ingresos que maneja un estado son aportaciones, participaciones e ingresos propios. Y entonces, ¿qué pasa? Pareciera ser que los ingresos que recaudan cada estado son más eficientes para no solamente elevar el crecimiento económico, que es el crecimiento del PIB, sino el desarrollo económico. Aquí sí quisiera hacer la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Cuando yo hablo de crecimiento es generar más riqueza, PIB, ¿no? Pero cuando hablamos de desarrollo no solamente hablamos de crecimiento, sino también de una mejor distribución del ingreso. O sea, ya hablamos de condiciones y calidad de vida, pero de una forma más equitativa. Entonces, este estudio de Smith hizo un estudio de 2.454 municipios en 6 ciudades para demostrar que una mayor autonomía fiscal medida por ingresos propios estimula de una mejor manera tanto el desarrollo como el crecimiento, como la creación de empleos. Entonces, este es un hallazgo bien importante que más adelante lo vamos a revisar. Estos autores argumentan que la descentralización, o sea, un sistema descentralizado donde cada nivel de ingreso es más responsable de recaudar ingresos, puede tener o alentar incentivos para la maximización de los ingresos propios. Aquí ustedes háganse una pregunta. Ustedes sé que trabajan a nivel estatal. Entonces, imagínense ustedes si en México tuviera mayores potestades el Estado para generar ingresos propios y que esos ingresos propios también se decidiera su distribución a nivel estatal. ¿Sí me explico? Actualmente las decisiones de cómo se reparten los ingresos, pues los estados como tal directamente no participan. Son los señores diputados, claro, representantes de la población, los que están decidiendo esto, pero la verdad es que las autoridades estatales no intervienen. Entonces, por eso es tan importante estos estudios que se hacen, sobre todo la generación de ingresos propios. Bueno, estos dos autores encuentran que en México para el periodo 95-2001 y en la India en el periodo 85-2001 la descentralización coincidió con un aumento relativo de gastos corrientes en inversión pública.
que se asocia con niveles más bajos de crecimiento económico. Les voy a adelantar un poquito. A ver, cuando se invierte en inversión pública, valga la redundancia, ¿ustedes qué esperarían? Pues que haya mayor crecimiento económico, ¿no es cierto? Se estoy invirtiendo en empresas, en carreteras, por las que les van a transitar las mercancías, las personas, los trabajadores. Entonces uno pensaría que la inversión pública es para generar mayores niveles de crecimiento económico y sin embargo, sucede lo contrario. Vamos a ver qué pasa en México. Ya verán. En un estudio anterior, uno de estos mismos autores encontraron que la descentralización o los aumentos de transferencias federales no están asociados a un mejor desempeño económico. Es decir, por más que haya transferencias, no se está viendo, no se está percibiendo como un mejor desempeño económico. Ningún estudio evalúa la asociación entre la descentralización y el crecimiento económico en México. Por eso por eso surgió la inquietud de hacer este estudio entre las personas que participamos. La reforma fiscal del 2003 tuvo como objetivo fortalecer esta coordinación fiscal intergubernamental entre diferentes niveles de gobierno. Es decir, en ese año se revisaron y renovaron estas fórmulas de transferencias, las que les dije de participaciones. Incluso en el 2007 se volvieron a revisar, o sea, esas fórmulas pues se tienen que ir revisando de vez en vez, la circunstancia económica va cambiando. Pero en ese momento, en estos años, no hubo ningún esfuerzo para mejorar rendición de cuentas y transparencia. O sea, lo que aquí estamos haciendo notar es que no solamente hace falta revisar esta arquitectura fiscal o estas fórmulas de transferencia, sino también, si no va acompañada con rendición de cuentas y transparencia, pues puede ser un poquito lo que se explica, ¿no? O sea, ¿de qué está sirviendo que a los estados se les den más transferencias si al final de cuentas no se están generando empleo, por ejemplo, que generan mayor crecimiento en PIB? Bueno, sin embargo, en el 2008, la Ley General de Responsabilidad Gubernamental, que seguramente ustedes la han oído, o la Ley de Disciplina Financiera de los Estados Federales y Municipios del 16, dieron pasos muy importantes para reglamentarlo. Es decir, a ver, anteriormente esta ley del 16 fue muy importante porque los estados y municipios se endeudaban casi infinitamente y no siempre tenían capacidades de pagar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, el Estado de Puebla se endeuda y a pesar de que las entidades financieras están viendo que no paga o que declara moratoria de pagos y todo, y sin embargo, estos bancos o estas entidades financieras le seguían prestando. Ustedes no sé si conozcan estos hechos. Y dices, bueno, ¿y por qué le siguen prestando? Ah, porque siempre el gobierno federal actuaba como respaldo. Entonces llegaba un estado, ¿verdad? De repente y le decía, oye, gobierno federal, pues, ¿qué crees? Que no me alcanza ya para pagar la deuda. Y pues finalmente, como no había ninguna disciplina financiera, no había ninguna reglamentabilidad, pues más clara, al final de cuentas, el gobierno federal pues tenía que cubrir todo esto. Bueno, esto ya se acabó, ¿sale? Esto ya no es como en ese entonces, ya ahora tanto estados como municipios tienen que tener una disciplina financiera. Bueno, a ver, otra vez, no se me asusten, nada más este es el modelo econométrico que se utilizó para todo lo que voy a comentar aquí adelante. Aquí están los resultados, ¿vale? Aquí nosotros lo primero que hacemos con los datos es un análisis de la estadística descriptiva, es decir, los datos, la media, la varianza, la desviación estándar, el valor máximo, el mínimo, porque eso ya nos empieza a dar información. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos en estos resultados? A ver, esta primera parte la voy a obviar, pero fíjense bien, se verificó la estabilidad de este panel, o sea, tenemos que comprobar, fíjense bien, que esta herramienta econométrica sirva para lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Y también esta causalidad de Ganger, que es en donde vamos a empezar a platicar de los resultados. Fíjense, a ver, ¿para qué me sirve esta prueba? Esta prueba me sirve para ver qué tanto las variables están relacionadas unas entre otras, ¿sí? O sea, qué tanto, por ejemplo, el GDP es el Producto Interno Bruto, que en este caso el Producto Interno Bruto se está tomando en términos per cápita, es decir, lo que se hace es medir el PIB estatal para el año 2000 y lo que se hizo fue dividirlo entre el número de habitantes del año 2000.
Ese es así es como tenemos esta primera variable. Y entonces, a ver, fíjense, cuando choca a ver, hilen columnas con renglones, ¿vale? Entonces, esta primera cajita, ¿por qué tiene una rayita? Porque es la variable contra la misma variable. ¿Están de acuerdo que ahí no nos dice nada? No nos interesa eso. Y así ven ustedes aquí en la diagonal rayitas, 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 porque es la variable con respecto a sí misma. Ese estudio no se hace. Sino yo quiero saber, por ejemplo, el PIB per cápita, qué tanto está relacionado con la inversión. Esta es la inversión pública. Y a su vez, la inversión pública, que tanto está relacionada, fíjense bien, con el PIB per cápita. Entonces, fíjense que todas las cajitas tienen, los numeritos tienen estrellitas, excepto este. Fíjense, este que estoy señalando no tiene estrellitas, ni una, ni dos, ni tres. Estas estrellitas son el grado de confianza de esta prueba estadística que se está haciendo. No se compliquen. Ahorita vemos esto. Entonces, fíjense, nada más que todas tienen estrellitas, unas tres, unas dos, una, pero este dato no. ¿Qué nos quiere decir este dato que no tiene estrellita? Ahí viene lo importante. ¿Qué vamos a encontrar? Que excepto no hay causalidad, es decir, causalidad de doble dirección de la inversión local a las transferencias no condicionadas. ¿Qué quiere decir esta causalidad direccional? Que tanto una variable está influyendo a la otra. La inversión, por ejemplo, influye a los ingresos propios como los ingresos propios están haciendo una relación con la inversión. Aquí es un poquito, a ver si me lo permiten, si hay por ahí un estadístico, si me permite hacerlo de una manera más sencilla, es quién está causando a quién. A ver, como la causalidad es doble, tanto la inversión influye a los ingresos propios de los estados como los ingresos propios de los estados influyen a la inversión pública. A lo mejor en este caso nos suena un poquito más lógico. Ahora, en la tabla 3, esta que es así como que la más complicada, a ver, simplemente son los modelos econométricos en donde se usó ese modelo VAR, panel que cumple con todos los requisitos estadísticos necesarios. Lo importante, me regreso, son las conclusiones, ¿vale? ¿Qué encontramos? Fíjense que las transferencias federales pasadas, o sea, las de los años anteriores, tanto las condicionadas como las no condicionadas, afectan positivamente al PIB per cápita. ¿Y de qué forma lo están afectando? Fíjense, por cada 1% que aumentan o que aumentaron en ese momento las participaciones o las aportaciones, acuérdense que estas son nuestras transferencias condicionadas y no condicionadas, en un año anterior dado. Aquí, cuidado, porque no necesariamente es el cambio del año pasado. Puede ser el de hace 2 o el de hace 3. Hay un aumento del 0.04% y del 0.05% en el PIB per cápita. O sea, fíjense qué interesante es esto. Es decir, si yo aumento en 1% las participaciones que le doy al estado de Puebla, bueno, aquí es generalizado, ¿eh? Aquí es generalizado. A los diferentes estados en el país, voy a tener un incremento del PIB per cápita del 0.04%. Pero si además de eso, no solamente doy el 1% de participaciones, sino también de participaciones, de 0.0405, pues ya vamos al 1%, ¿no? Más o menos esto es lo que nos dice el modelo. Ahora, fíjense, por cada 1% que aumenta en participaciones o aportaciones de un año anterior, nos da un 0.09 de aumento con respecto del PIB en proporción a los ingresos totales. Esa es otra variable que se está manejando en este modelo. Bueno, vamos a seguir. La siguiente parte, miren, les voy a enseñar primero de las grafiquetas y ustedes van a decir, bueno, que estos economistas se la pasan jugando. No, 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 no. Estas grafiquitas son bien interesantes, porque aquí lo que se trata de ver es estos, que les llamamos nosotros ya en este modelo, estos shots de participaciones, de aportaciones y de ingresos locales, cómo están afectando a la inversión pública y cómo están afectando al PIB. Entonces, fíjense, de estos dibujitos que se hacen con modelos econométricos, fíjense las conclusiones que sacamos. Esta es la respuesta de la inversión y del PIB a los shocks en las variables fiscales. Bueno, explora las trayectorias del PIB per cápita después de las perturbaciones. Estas perturbaciones son cada vez que el gobierno federal le manda transferencias federales a los estados. Nada más recuerden que este modelo mide todos los estados juntos. Este modelo no llegó a medir estas
perturbaciones estado por estado. Y entonces estos dibujitos que ven acá, se llaman, ay, ya estoy jugando, las funciones de respuesta de la inversión local y de PIB per cápita ante los shocks de las transferencias, tanto condicionadas como no condicionadas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, vamos a ver la primera fila, fíjense. La primera fila, vean, es participaciones, que son las no condicionadas. El gobierno manda participaciones y yo quiero saber el impacto que tienen en la inversión y el impacto que tienen en el PIB per cápita. ¿Qué fue lo que encontramos con el modelo? Que la respuesta de la inversión a los shocks de transferencias no condicionadas es negativa y dura aproximadamente 7 años. Y en el PIB es positiva y dura más de 10 años. Aquí una disculpa, pero en los ejes horizontales estaban los años. Créanme que es verdad, pero no sé por qué ya no salió aquí. Entonces, fíjense, yo, gobierno federal, mando participaciones. ¿Y cómo es el comportamiento o cómo? A ver, la pregunta es, ¿por qué quiero ver el impacto en la inversión pública? Porque yo entiendo que si tengo mayor inversión pública, voy a tener más crecimiento económico. Entonces, este primer renglón nos dice que primero son negativas en la inversión, pero después son positivas. Y aquí dice, y en este caso, ¿verdad? Duró 7 años, en el caso de las participaciones en la inversión, y que duró 10 años para el producto. Entonces, crean lo de los años. Tanto en la inversión pública como en el PIB, sigue una trayectoria positiva y significativa después de los choques de transferencias condicionadas. O sea, ya estamos en la segunda. Fíjense cómo los comportamientos sí son diferentes. Aquí primero baja y luego sube. Aquí, fíjense, primero sube, tiene un pico y luego ya se mantiene como constante. Pero con las aportaciones, fíjense nada más de la de arriba acá abajo, es al contrario, primero sube y luego baja y ya parece que se mantiene constante. Y en el caso del PIB per cápita, sube y se mantiene constante. Entonces, vean, ¿qué nos dice? En este caso, tanto la trayectoria de inversión pública como de PIB sigue una trayectoria positiva significativa después de los choques. La respuesta de la inversión local dura aproximadamente 3 años, mientras que la del PIB es más duradera. Entonces, ustedes me dirían, la pregunta sería, ¿conviene que el gobierno federal en ese periodo convino que inyectara aportaciones en cuanto a inversión, en cuanto a PIB per cápita? Pues podemos decir que sí, y es más, tuvo un efecto mayor y de más larga duración en el PIB. Luego, por último, la respuesta de la inversión y del PIB a las perturbaciones de los impuestos propios, que es la última fila. En ambos casos hay una trayectoria positiva y fíjense que tiene una duración aproximada de 8 y de 5 años. Aquí estamos. El local revenue es los ingresos, los impuestos propios. Porque otra vez digo, ¿para qué recaudo? Yo quiero ver en estos modelos qué efecto tienen en inversión y qué efecto tienen en PIB per cápita. Bueno, ok. Ahora bien, lo de la varianza, ¿se acuerdan? Se les había comentado. A ver, ahí vienen otros dos dibujitos. Fíjense, esta es, a ver, el impacto que tienen en la variación de las variables, es decir, cuánto contribuyen las transferencias federales a la variación en el crecimiento económico, es cuánto lo impactan. A ver, el PIB per cápita ya venía creciendo 3% y ahora viene una transferencia. ¿Cuánto lo puede sacar de esa tendencia que ya venía? Entonces, fíjense aquí las rayitas, la roja son los ingresos propios, la azul son la inversión, la verde son las transferencias no condicionadas y la morada son las condicionadas. Y se hace el efecto tanto para los ingresos propios per cápita como la parte que representa los ingresos propios en el total de los ingresos generados. Entonces, evalúa la contribución de cada variable a la varianza del PIB, es decir, qué tanto el PIB va a cambiar su crecimiento o su forma de comportamiento como lo venía haciendo con base a la descomposición de la varianza.
Bueno, en el A se muestran los resultados empleando impuestos per cápita y en el B son los impuestos, pero como parte de los ingresos totales. Aquí les puedo adelantar algo. La verdad es que los ingresos propios de los estados, su recaudación de impuestos, es bien poquita en comparación a lo que reciben de las transferencias, pero de verdad, ¿eh? Bien poquita. Bueno, en ambas se sugiere que las transferencias condicionadas, es decir, las aportaciones, son la principal fuente de variación del PIB. A ver, vean, ya. Estas, las que nos está diciendo aquí, las aportaciones, acuérdense que esas son las condicionadas. Estas, fíjense, son las más grandes. ¿Ya se fijaron? Es decir, somos, o en este caso, en este periodo, fueron muy vulnerables los cambios de estos tipos de transferencias al comportamiento del PIB. O sea, si nos bajaban tantito las transferencias condicionadas, el PIB se iba a afectar mucho, o sea, lo iba a sacar del lugar mucho. Y fíjense cómo se ve todavía acá. ¿Eso qué les quiere decir? Que las transferencias condicionadas casi son las responsables de cómo se movió el PIB per cápita durante este periodo de tiempo en los ingresos o a nivel regional en México. Las contribuciones de las transferencias no condicionadas, es decir, las participaciones a la variación del PIB, pueden alcanzar un máximo, vean acá, estos son porcentajes, de 6.2 más o menos, son esta verde, su pico más alto. Y en el caso de los ingresos locales, también contribuyen más, 8.4, en esta misma gráfica. Fíjense, estos ingresos locales, si bajan tantito, le pegan mucho a los ingresos propios. O sea, véanse cómo una variable, el comportamiento de una variable se refleja en otra variable. Eso es lo que nos miden estas dos grafiquitas. ¿Ok? Bueno. Y la contribución de la inversión a la variación del PIB es más baja, 7.2. Bien, ¿qué encontramos? Ya estamos llegando al final. Encontramos evidencias sobre el vínculo dinámico entre la descentralización y el crecimiento económico en un país, ¿verdad? De ingresos medios desde principios de la década del 2000. Nosotros somos considerados como un país de ingresos medios, ya estamos hablando de México. México es un país que experimenta una bonanza económica relativa debido a los periodos en los que hemos tenido un amplio o rápido crecimiento de ingresos relacionados con petróleo. Desgraciadamente eso, ¿verdad? Ya en estas últimas fechas ya no sucede. Por medio de transferencias condicionadas y que llega a los estados o, fíjense, también por el aumento de endeudamiento de capital por parte de los gobiernos locales. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es entendible que cuando los estados tienen más ingresos, pues otra vez nos regresamos a la pregunta primera. Tendría que haber mayor crecimiento económico, sin embargo, pues con este estudio pareciera que no se cumple del todo. El federalismo fiscal en México también experimentó cambios significativos destinados a mejorar las relaciones intergubernamentales del gobierno local y el gobierno federal. Aquí el gobierno local, recuerden que estoy hablando a nivel estatal, ¿eh? No se está abarcando el tema a nivel municipal. La primera evidencia del federalismo fiscal surge con la estadística, ¿se acuerdan? La primera tabla que vimos, que es alta dependencia de los gobiernos estatales a las transferencias federales. Es decir, la mayor parte de los ingresos que tienen los estados dependen de estas transferencias. Los ingresos tributarios de origen propio, es decir, los que provienen de lo que recaudan los estados, pues son altamente inestables. Y un flujo uniforme, en cambio, en el caso de las transferencias, sí son más estables. O sea, por ejemplo, las participaciones pues están pactadas desde que se aprueban los presupuestos. No así con las participaciones, ¿eh? Ahí sí hay un poquito porque dependen de lo que se recaude. Y lo que se recaude se depende, ¿verdad?, de lo que paguemos nosotros de impuestos, sobre todo de ISR y de IVA. Entonces, las participaciones son menos estables que las aportaciones. ¿Qué otra cosa encontramos, se acuerdan con esto de la causalidad de Granger? Dice que de las transferencias federales, tanto condicionadas como no condicionadas, y el crecimiento económico, el regional.
y de las transferencias federales y estatales y el gasto en inversión local. Entonces, ¿se acuerdan que iba doble? Solamente en la cajita donde no había la estrellita. Y luego las estimaciones también confirman los resultados que encontramos ya con el panel. Es decir, los shocks de las transferencias, tanto condicionadas como no condicionadas en el crecimiento del PIB, son débiles. Es decir, no generan un efecto significativo en comparación con un efecto más significativo cuando se trata de transferencias en la inversión del gobierno local. Una unidad de choque de transferencias federales conduce a una respuesta de largo plazo de crecimiento económico y una respuesta de corto plazo de la inversión. ¿Se acuerdan? Eran esas del SHOT, las grafiquitas que tenían 3 líneas. Y la contribución de las transferencias condicionadas a la variación del PIB local es más significativa que la contribución de las no condicionadas. A ver, estas transferencias atadas, yo les voy a platicar un poquito si quieren más para que entendamos un poco. A ver, estas condicionadas tienen diferentes modalidades. Ojo, puede ser que el gobierno federal nos diga, a ver, yo te doy toda la inversión, todo el dinero necesario para que construyas una clínica de atención en una de tus regiones más atrasadas, ¿sale? Estado de Puebla. Eso sería, el gobierno pone todo el dinero, es una transferencia completa. Pero muchas de estas transferencias no son completas. Es decir, el gobierno te dice, a ver, yo te voy a dar un peso, por cada peso que yo federación te dé, tu estado tienes que poner un peso. Ah, ya es diferente, ¿no es cierto? O sea, estas condicionadas tienen varias modalidades y pues depende, ¿no? La negociación, lo que se acuerda en los presupuestos, es como estas transferencias llegan. Sin embargo, fíjense, la contribución de estas transferencias a la variación del PIB local es más significativa quizás porque sí están destinadas a una obra en particular. Déjenme les platico, desgraciadamente, o bueno, en estos términos, estos términos, no en otros, las transferencias no condicionadas, al menos ahorita desde en momentos de crisis, de pandemia, de todo esto, pues y algunas veces no tanto, se utilizan sobre todo para pagar los sueldos, los sueldos del personal de los gobiernos. Entonces, algo está pasando, ¿no? O sea, estos ingresos, a ver, no quiere decir que sea malo, pero no se están destinando a actividades productivas. Entonces, por eso a lo mejor no están reflejándose en crecimiento de PIB. Esa podría ser una explicación. En general, el hallazgo de un impacto positivo de las transferencias federales en el crecimiento económico regional en este estudio es consistente con lo que estos autores, que había mencionado anteriormente, encontramos coincidencia con ellos en cuanto a este impacto positivo. Ahora, varias formas de federalismo fiscal destinadas a mejorar las relaciones intergubernamentales entre otros diferentes niveles de gobierno permiten a un país de ingresos medios y de gobiernos locales amortiguar el impacto de la crisis. Déjenles platico porque en México sí se vio esta parte. A ver, cuando llegó la crisis del 2008, fíjense ustedes que en esos momentos de crisis las inversiones públicas locales fueron las que más impactaron al PIB. O sea, pareciera, ¿verdad?, que esos recursos fueron más eficientes. Eso, pues si alguno estuvo la vez pasada, lo demostramos con el paper anterior, el del año pasado. Bueno, estos autores promovieron previamente el fortalecimiento de la descentralización durante la crisis estructural y por consiguiente el crecimiento económico. O sea, estos autores, por ejemplo, es súper representativo tanto de la primera como la segunda generación de estos temas. En este estudio se encuentra que los shocks de ingresos de fuentes propias pasadas afectan positivamente el gasto de inversión local. Es lo que les decía un poquito, ¿no? Pareciera que cuando los gobiernos locales invierten en inversión pública, es más eficiente, o sea, tiene un mayor impacto en el crecimiento. Y en este caso, mucho más efecto positivo que los shocks que generan los ingresos o en el crecimiento del PIB regional. Estos resultados son consistentes con el señor Smith, que les dije más adelante, lo vamos a mencionar, quien encuentra una asociación positiva entre los ingresos de fuentes propias
y el desarrollo económico. O sea, este señor sí llegó a la parte de desarrollo, que es uno de los pendientes de esta investigación. La evidencia presentada aquí también nos permite verificar que el proceso de descentralización en México, medido por aumento de transferencias federales, ha alentado la recaudación de más ingresos propios en los estados. O sea, aquí la discusión entre los autores es, como pues ha sido durante muchos años y durante muchos siglos, es qué es mejor para el crecimiento y el desarrollo locales, si sea el gobierno federal el que recoja todo y después reparta, o no, el modelo más americano, ¿no? Que sean los propios estados los que recauden y los que se hagan a cargo de toda esta inversión pública. Bueno, la estadística confirma una alta dependencia persistente de gobiernos locales de gobierno de las transferencias federales, y no se observa ninguna señal de optimizar las fuentes propias. O sea, a ver, ustedes, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos, pues no nos gusta que nos aumenten los impuestos, ¿verdad? A nadie nos gusta. Y bueno, desgraciadamente, pues los impuestos tienen que estar y tienen que existir, porque si no, imagínense de dónde salen las calles, o de dónde salen los puentes, las presas, todo, ¿no? Sin embargo, pues esto, si lo pasamos a nivel político, pues tiene un costo. O sea, subir impuestos tiene costo político. Entonces, pues los gobiernos, ¿verdad? Locales, pues dicen, no, mejor si necesitamos más dinero, que suba los impuestos el gobierno federal, porque pues a mí no me conviene, políticamente no me conviene. Entonces, pues esa es otra parte importante en todos estos temas, ¿no? O sea, subir impuestos siempre tiene un costo político, y los gobiernos no quieren cargar con ese costo, hasta, digo, es una realidad. ¿Ah? Bueno, atribuimos este hallazgo del desequilibrio vertical de federalismo fiscal en el país, generando una debilidad generalizada en las capacidades locales y las tareas pendientes relacionadas con responsabilidad fiscal, los ingresos compensatorios, transferencias y rendición de cuentas. A ver, ¿qué es esto del desequilibrio vertical? Muchas veces, fíjense bien, lo que sucede en México, los gobiernos locales no tienen el ingreso propio suficiente para cumplir con todas sus obligaciones de gasto. Ese es un desequilibrio vertical, o sea, no. ¿Y entonces qué tienen que hacer? Pues tienen que recurrir al gobierno federal, obvio. Pues si la mayor parte de los impuestos los recaudas tú, pues es obvio que a mi estado no me alcance para cubrir estas obligaciones. Los estudios muestran una considerable heterogeneidad en la capacidad de ofrecer mayor eficiencia de asignación y productividad para mejorar el crecimiento económico de gobiernos locales, porque después viene toda esta parte. Bueno, ok, ahora ya tienen los ingresos, ya sea a través de transferencias, de participaciones o de ingresos propios, pero bueno, ¿qué uso está siendo eficiente y productivo el uso de esos recursos? Creemos que este tipo de características podrían estar detrás de un hallazgo desconcertante en un estudio que en promedio los shocks de inversión pasados afectan negativamente es que el crecimiento. ¿Cómo ven? Sí, o sea, en ese otro estudio que yo les decía, encontramos esta relación inversa, y bueno, pues hay que seguir estudiando porque suena bastante contradictoria. El modelo econométrico empleado en el estudio es uno de los puntos fuertes, debido a que explica la endogeneidad y permite análisis dinámico, es decir, a través de los años, entre descentralización y crecimiento, que fueron los resultados. Y bueno, finalmente las conclusiones: los encargados de formular políticas deben diseñar mecanismos para reforzar efectos positivos de la descentralización en la provisión final de bienes públicos y crecimiento regional, mediante la eliminación de las causas de respuesta débil, como ineficiencias técnicas y productivas. Estas son, sí, las causas. Y productivas, además de las capacidades de los gobiernos locales. Débiles porque se supone que no necesariamente estos gobiernos locales están haciendo las cosas de una manera más técnica, más eficiente y productiva. Los encargados de la formulación de políticas a nivel federal y local deben eliminar frontal y legalmente causas profundas de presupuestación débil, de la descentralización de crecimiento regional, como el sobreendeudamiento, que ya lo mencionábamos, la corrupción y la falta de transparencia. Entonces, todo eso nos hace una presupuestación débil, es decir, que no cumple con los objetivos. El impacto diferenciado por tipo de transferencia sobre la productividad debe seguir investigándose a nivel de gobiernos municipales y
siguiendo el tipo de transferencia. O sea, este es un pendiente. Aquí decimos, bueno, ¿qué sigue de esta investigación? Hacer este mismo estudio a nivel municipal. ¿Qué sigue? ¿Qué otra cosa queda pendiente o se puede profundizar? Es que los programas de transferencias condicionadas deberían acompañarse de medidas de mejora en la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Y características que también pueden estar ligadas al desempeño, la capacidad, la habilidad y la experiencia de los cuadros profesionales que trabajan en estas administraciones. El efecto de la descentralización fiscal a la igualdad o desigualdad social. Ese sería un caso bien importante, que se acuerdan, yo les decía, bueno, solo se midió crecimiento en PIB. Bueno, pero ¿qué pasa con la igualdad o la desigualdad social? Ese también sería un siguiente estudio que, bueno, les adelanto un poquito, ya empezamos a trabajar en él, pero nos queda tiempo, todavía nos falta. El manejo financiero de los recursos estatales y su efecto en la productividad y el crecimiento económico se podría complementar con medidas de distribución del ingreso o de alguna medida de desigualdad social. Y una visión más completa de las bondades y efectos negativos de la descentralización en las decisiones del cobro de impuestos y responsabilidades de gasto a nivel estatal y municipal en México. Y pues, muchas gracias. Hasta aquí está mi presentación. Muchas gracias, doctora. Pues muy interesante y se ve que hay mucha tarea todavía pendiente, sobre todo porque efectivamente la pregunta persiste, ¿conviene o no conviene esa descentralización fiscal, no? Pareciera que encontramos entonces hallazgos pues, que van en sentidos opuestos y que tienen que ver un poco con lo que nos comenta de los pasos que siguen. Yo le quisiera ceder la palabra a la doctora Rosario Cárdenas si quisiera comentar algo y vamos viendo en el chat si tienen preguntas. Muchas gracias, buenas tardes. En realidad, solamente pues agradecer nuevamente a la doctora Rubio que haya compartido con nosotros estos temas que son muy especializados. Como ella bien dice, son muy pocas las personas que lo trabajan y sin embargo son realmente muy importantes en la búsqueda de mecanismos que no solamente nos permitan recaudar más fondos, sino también reorientarlos de la manera que resulten en mejores acciones. Creo que hay una combinatoria natural entre el trabajo que ella hace y la definición de las políticas públicas y de ahí a lo que a todos nos interesa, que es la mejora de la calidad de vida de las poblaciones y, y en el ánimo del Plan Nacional de Desarrollo actual y la Agenda 2030, la reducción de estas desigualdades tan profundas en el país entre entidades federativas, encontrar cuál es el mecanismo que nos permitiría avanzar en esa dirección de equidad y de igualdad, dependiendo de la arista que estuviéramos tocando, es muy importante y trabajos como el que ella nos comparte nos ayudan a intentar identificar por dónde podrían ir algunas de las soluciones o cuánto se requiere flexibilizar el esquema para que podamos estar en mejores condiciones territorialmente hablando en este caso. Yo más bien, más que una pregunta, pues como dije al inicio, agradezco que ella nos comparta su experiencia sobre estos temas, que es de alta especialidad, y dejaría el espacio para si alguien tiene algún comentario o pregunta desde los propios COESPOS. Gracias. Este, sí, pues justo ahorita escuchando el comentario de la doctora Cárdenas y precisamente pensando en ese tema de desigualdad y este equilibrio, sobre todo hacia entidades federativas, me venía a la mente, por ejemplo, el caso que tiene España, ¿no? Que justamente Barcelona, que recauda muchos ingresos, decía, no, pues es que yo quiero estar casi por aparte, ¿no? Tuvimos esa situación que ellos decían, quiero mi independencia, porque dicen, ¿por qué le voy a compartir de todo lo que yo genero a otros estados? Bueno, en este caso no son estados, se llaman comunidades, ¿no? Las comunidades. Entonces, pues sí, a final de cuentas, creo que se necesita un equilibrio porque efectivamente podemos ver que a lo mejor descender a un segundo nivel, como a lo mejor el caso de Estados Unidos, tercer nivel, puede ayudar, pero también hay que tener un equilibrio para que precisamente no se vaya hacia un escenario de desigualdad. Aquí tenemos un primer comentario de Horacio Sosa, lo voy a leer. Doctora Mónica, gracias, es una conferencia muy interesante. Pregunta, en un resumen, ¿nos podrá indicar si el modelo o modelos económicos, econométricos,
utilizados por el Banco y el Gobierno de México son un modelo o modelos progresivos y evolutivos, o desde su punto de vista conviene probar con otros modelos económicos para exigir en los mexicanos un mejor crecimiento económico y que tenga un mejor control de transparencia y más fácil de implementar? Horacio, ¿verdad? Me dijiste. Horacio Sí, Sosa. Horacio. Ay, Horacio, gracias por la pregunta. Mira, a ver, yo creo que habría que distinguir acá. Los sistemas económicos son los que te dan la pauta de acuerdo a las políticas económicas, las fiscales, las monetarias, las de tipo de cambio, para hacia dónde reconducir la economía. Los modelos econométricos son las herramientas de estudio para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, no sé si estas diferencias son importantes. Ahora, ¿cuáles son? Y lo decía incluso hoy en la mañana con mis alumnos, ¿no? O sea, no hay recetas en economía. O sea, en economía, pues no es como hacer un pastel, ¿no? O las chiles en nogada aquí en Puebla, ¿no? Tan famosos y que son complicadísimas esas recetas. Yo creo que yo no lo haría, de verdad. Pero a ver, la política económica no son recetas. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que a lo mejor hace 10 años tuvo éxito incluso en México o en algún otro país, ahora no lo va a tener porque las circunstancias cambian, ¿no? Tú mencionabas hace un momentito lo que está pasando con Cataluña, ¿no? Ellos pues lo están viendo desde su perspectiva, en donde ellos te dicen, no, es que la política fiscal tendría que ser bien autónoma para cada una de las comunidades en España. Pues ellos lo que están pidiendo es una política fiscal muy o totalmente descentralizada. Sin embargo, Horacio, te puedo decir que en el caso concreto de la política fiscal, pues sí, o sea, podemos entender estos dos extremos, o totalmente centralizada o totalmente descentralizada. Pues tiene sus ventajas y sus desventajas, y no necesariamente tenemos que estar en los extremos. Cuando tú tienes una política más centralizada, tienes un poquito lo que decía nuestro compañero Rodrigo, porque te dice, puedes hacer transferencias y mejorar las desigualdades regionales. Es decir, yo recaudo mucho, ¿verdad? Nuevo León, si hay alguien de Nuevo León no va a estar de acuerdo, te va a decir, oye, es que yo tengo bien productivo mi estado, estoy generando y pagando un montón de ISR, pagamos un montón de IVA, y luego este gobierno con su fórmula me quita mucho y me regresa poco. Pero al mismo tiempo, imagínense ustedes cómo sería, digo que de por sí tenemos desgraciadamente mucha pobreza en Chiapas, en Oaxaca, incluso Puebla tenemos regiones bien pobres, y si no hubiera esas transferencias cruzadas, imagínense cómo estaría el desarrollo local. Pero bueno, pues entonces es un cuento de nunca acabar, porque en Nuevo León o a lo mejor los estados más desarrollados, Coahuila, te va a decir pues, que trabajen, ¿no? Bueno, sí, pero, o sea, es bien complicado. Entonces, regresando a tu pregunta, Horacio, el sistema económico, yo creo que lo importante es no perder de vista para qué lo tenemos. O sea, yo para qué tengo mi política fiscal, para qué tengo la monetaria, si no es para ayudar a la gente, y en este caso la menos favorecida. O sea, si yo no lo entiendo así, pues entonces sí, Horacio, estamos perdidos. O sea, no entendería yo independientemente del color del gobernante, no estoy entrando en tema político. O sea, si no utilizamos adecuadamente la política económica y pensamos sobre todo en estas desigualdades y en esta gente que está menos favorecida, pues entonces yo no entendería para qué, ¿no? O sea, ¿para qué de esa política? No sé, Horacio, si contesté un poquito tu pregunta. Sí, agradece en la sección del chat, Sí, Horacio. Este, gracias. Ok. no sé si hubiera alguna otra pregunta que quisiera hacer los asistentes. Estuvo, nada entendimos. Les digo como a mis alumnos. No, pues las preguntas no entendimos nada o todo lo expliqué re bien. Sí, bueno, Ha sido una explicación muy didáctica de un tema muy complejo. Y como de costumbre, lo que le pediríamos a la doctora Rubio es si pudiera proporcionarnos y Sí, permitirnos distribuir la presentación. Eso ayudaría seguramente a que con mayor detalle alguien pudiera revisarlo. Y en todo caso, lo que podríamos hacer es, si tienen alguna pregunta particular, hacérsela llegar a la doctora Rubio o pensar en programar una tercera plática en algún momento no muy lejano que pudiera recuperar los comentarios que se tengan sobre esto. Pero sí es mucho material
muchos conceptos explicados de manera, insisto, muy didáctica, pero sí es de saturación para un tema con el cual no estamos familiarizados. Y yo diría inclusive que los propios economistas no mucho se dedican al área y con eso entonces también tenemos un grupo muy pequeño de especialistas en el país trabajando estos temas. Sí, Rosario, claro que sí. Rosario, a través de ti, si quieres recordarme un poquito mañana para que te pase la presentación, o incluso si quieren el artículo, nada más que este artículo sí está en inglés. Entonces, bueno, pues yo creo que al menos lo leemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tenemos que subirle al inglés todos. Pues, Sí, Rosario, con mucho el, gusto. el material que nos haga favor de compartirnos lo hacemos llegar y que las propias personas vayan en función de sus necesidades y lo que vayan identificando como de interés, avanzando en recuperar muchos de los elementos que aquí se han vertido hoy. Sí, una plática muy interesante y muy importante también. Por parte de Lili Buró, de Carla Pedersini y de Raúl Romo, agradecen la ponencia, doctora, y por compartir obviamente sus conocimientos. Y bueno, nada más me gustaría comentar que sí es un tema que no estamos como muy acostumbrados a trabajar acá en CONAPO, pero me parece sumamente interesante e importante porque finalmente es política económica que da atención para abatir desigualdades a la población, que es el tema que sí estudiamos en CONAPO. Entonces, sí, no directamente nos enfocamos a temas más económicos, pero sí, evidentemente, que impactan pues finalmente trascienden a la política de población también. Pues sí, y les digo que espero ya, estamos trabajando en esa parte. O sea, la que viene, ahora sí ya va a temas de desigualdad, de pobreza, pero híjole, conseguir los datos no saben, ahí estamos en CONAPO, ¿eh? Bajando datos y todo, porque queremos actualizar la base para abarcar más años hacia aquí y también el meter ya nuestras variables de desigualdad, de pobreza, para que pues abarquemos ya la otra parte, ¿no? Que sería la de desarrollo económico. Pero bueno, todavía vamos en camino. Pero pues muchísimas gracias y como siempre, igual a mí me da mucho gusto platicar con ustedes, ¿eh? De verdad. Sí, en ese sentido, también ofrecemos cualquier apoyo que se necesite para precisamente brindar información. Precisamente Ok, acá en gracias. CONAPO tenemos el índice de marginación y Ah, ok. recientemente hicimos la presentación de un libro que analiza los resultados. Los índices ya los publicamos ya hace un par de años, pero Ok. hicimos la presentación de esa publicación y bueno, pues sabemos que precisamente los estados utilizan el índice de marginación precisamente a nivel municipal, al interior de sus propios estados, para hacer la distribución de todos los recursos que les llega precisamente para poder repartir. También tienen ahí algunos de ellos sus fórmulas, incluso algunos de ellos han metido la fórmula dentro de la ley, lo cual creemos que no es lo idóneo, pero bueno, lo han hecho así en su propia autonomía y pues sí, es bastante utilizado, sobre todo porque tiene pues ya mucha data, este índice de marginación y pues ya lo conocen bien. Hicimos una última actualización que permite hacer la comparación en el tiempo, entonces creo que eso también podría ser de utilidad para ustedes. Bueno, de mi Pues parte, muchas gracias. sí, de mi parte, pues Muchas gracias, agradecer, Rodrigo. seguiremos en contacto y pues extendemos entonces este apoyo que se necesitara para brindar información. Muchas gracias. Pues muchas gracias y gracias al maestro Jiménez por la moderación y a CONAPO por la organización del espacio virtual y nos encontramos el próximo mes, el último jueves, como de costumbre, a las 5 de la tarde. Sí, claro Hasta que sí, luego. agradecer perdón, adelante. No, Rodrigo, perdón, creí que había terminado Rosario, perdón. Sí, estábamos despidiéndonos, pero sí hay alguien, agradecer a la doctora Rubio, que además nos va a prestar sus materiales, como decía, al maestro Jiménez por haber moderado la sesión y a todos los que hacen posible que tengamos esta sesión, desde luego a quienes nos han acompañado en la presentación y nos encontramos en un mes más o menos. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Bye buenas a tardes a todos. todos y a todas. Chao. Chao.